Bien, lo que vamos a hacer hoy es un pequeño workshop de Nandi Nadi, ¿vale? Nandi Nadi también puede ser conocido como Brigu, como Bringu Nandi, ¿vale? Si veis aquí, ok. ¿Veis la pantalla que comparto? Vale, perfecto. Si os acordáis, en el VAP tenéis el uno, los 18 rishis que participaron de algunos tratados astrológicos, ¿ok? Y aquí tenemos al Rishi Brigu, ¿ok? Uno de los últimos que está aquí en la lista, que tiene que ver con unos samhitas, Brigu Samhita, ¿ok? Unas escrituras de Jyotish, entre otras cosas. Ya sabéis que en aquella época los rishis escribían muchas otras cosas y, por ejemplo, Parashara no solo se dedicó al Jyotish, sino que escribió y empezó algunos Puranas y los continuó Veda Vyasa. De hecho, cuando te hablan de Veda Vyasa y de sus escritos, no están hablando de una sola persona, sino de un grupo de personas traduciendo, ¿vale? Y repartiendo las escrituras, ¿ok? No era solo una persona, se trata realmente de un linaje, ¿ok? En cada persona sí que existía. Entonces, digamos que hay una diversión de opiniones, ya que Nandi Nadi también tiene nacimiento en Kerala y también Nadu, el sur de India, ¿ok? Y Brigu era del norte. Por lo tanto, realmente, a día de hoy, no podemos saber si Nandi Nadi origina en el sur, en el norte, si eran diferentes astrologías, si luego se unieron. También existe un tipo de Jyotish que se llama Shivanandi, ¿ok? Pero al final está todo breakdown, está todo roto en piezas, un texto por aquí, un texto por aquí, un texto por aquí, y realmente no podemos. Escucha algún micro, Caen, por favor. Entonces, no podemos realmente saber cuál es el origen de Nandi Nadi Jyotish. Al final, cuando los rishis hacían peregrinajes, por ejemplo, Agastya Muni fue a distintos lugares donde hoy se veneran a Shiva. ¿Ok? Por ejemplo, Benarés y lugares que son de culto sagrado. Y decían que cuando Agastya Muni viajaba, tenía un Siddhi. Y es que cuando venía el viento es Vayu, ¿verdad? Y Vayu, ya sabéis que es un dios. Cuando está en Digbala, tiene que ver con Chandra, ¿vale? Luna en casa 4, Vayudeva. Y cuando Agastya peregrinaba, el aire, Vayudeva, le decía cómo era el lugar donde iba y qué se iba a encontrar. ¿Ok? Ese era un Siddhi que tenía Agastya. Por escuchar el viento sabía lo que había hacia dónde iba. ¿Ok? Entonces, diferentes rishis tienen diferentes poderes y diferentes escrituras. Y realmente Nandi Nadi tiene un origen tanto en Tamil como en Kerala, como, como en el norte de India. Puede haber algunas diferencias. ¿Ok? Entonces es importante que vea que Nandi Nadi era la forma de predecir que tenían los rishis. Los Brigus son también una tribu. Alguien habrá escuchado que hay en algún lugar de Tamil Nadu, unos dicen Tamil, otros dan otras ciudades, otros estados, donde todas las hojas de las personas que iban a nacer en el futuro están registradas en hojas de banano. Y de hecho, cuando tú vas ahí, tu carta está ahí. ¿Ok? Eso existe, ¿vale? Digamos que los Brigus son una tribu, también es un linaje, ¿vale? A igual que Babaji aparece por las Kumbamelas, que tiene que ver con Guru Kendra. Guru Kendra son las Kendra de Shiva, ¿vale? Tauro, Leo, Escorpio y Kumba y Acuario, ¿vale? Son las Guru Kendra, las Kendra de Shiva, ¿ok? Y ahí se sitúan todas las Kumbamelas, siendo Acuario la más importante, Maha Kumbamela. Y ahí dicen que Babaji aparece, ¿ok? Entonces, hay algunos astrólogos que eran sadhus, que eran monjes, y iban por toda India haciendo predicciones. Y se habían encontrado con la tribu de los Brigus en los bosques. Y entonces los Brigus te ponen una carta astral, te hacen una predicción o te ponen unas posiciones planetarias
y el monje que iba peregrinando y era famoso por hacer predicciones no podía dar una respuesta. ¿Qué significa esta historia? De que los brigus saben combinaciones donde el mismo astrólogo no va a poder responder. Que la astrología está codificada. ¿Ok? La astrología está codificada. Por ejemplo, cuando se dice que Jaimini Upadesha Sutra es secreto, ¿ok? Es secreto porque no lo entiende ni el coño de su madre. Está encriptado. No es porque nadie pueda acceder a ellos, ¿ok? Tú vas ahora mismo a buscar Brigu Sutra y encuentras cosas por internet, ¿ok? Ahora, ¿por qué no lo puedo? ¿Por qué es secreto? Porque está codificado. ¿Cómo está codificado? ¿Ok? Jaimini Sutra tiene un sistema numérico de sánscrito que se llama Katayapadi Varga. Es muy difícil conocerlo, se suele pasar por linaje y a veces los linajes se quedan esas cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, en un sutra, Jaimini te dice Shubha Labhe, no sé qué, no sé cuántos, no tienes que leer la frase. En realidad, Jaimini está diciendo, saca el Katayapadi Varga, calcula el número matemático y verás qué significa. Entonces Jaimini tenía el poder, es Ketu, es el Rishi de Ketu, de dar un sutra, pero decirte algo opuesto a lo que era ese sutra. ¿Ok? Entonces hay mucha gente que dice, ok, conozco Gemini, he leído los Adhyayas. Ya, no lo conoces, porque está encriptado. ¿Ok? Lo podemos leer, pero no lo podemos conocer. ¿Vale? Además, Gemini Sutra se lee tanto en horizontal como en vertical. Tiene un significado en una dirección y otra. Y eso es Ketu. O sea, lo que es Ketu es como la metafísica más elevada. Por ejemplo, Einstein tenía un Ketu muy fuerte, la teoría de la relatividad y todo lo que él descubrió con la contracción y la expansión del universo. Todo eso es Ketu, ¿ok? Donde puedes poner la matemática en el Akash, ¿vale? Entonces, ese es el por qué Jaimini Upadesha Sutra es secreto, porque lo vamos a leer y no lo vamos a leer, ¿ok? Pero muchos linajes lo guardan y dicen, no, 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 es secreto, pay me, you're gonna get that course, ¿ok? Y muchos te dicen, paga una fortuna y yo te daré Gemini Sutra, ¿ok? Entonces a veces simplemente te dan lo que está escrito y no conocen ni el Katayapadi Varga. Eso es lo que hay en el Kali Yuga, ¿vale? Entonces, igual, Brigu, en Nandi Nadi, tenemos sutras esparcidos en tamil. De hecho, los tamiles no querían traducir hasta casi el siglo pasado las escrituras de Nandi Nadi. No dejaban que se tradujeran del tamil al inglés. ¿Ok? Y fue un astrólogo, Bengalore Venkata Raman, que, que a través de él, su hija Gayatri Devi y ahora su nieto Ramana Rama, ellos están, o sea, rescatando todos los Nandinadis, ¿ok? De hecho, Raman tradujo un montón de escrituras cuando Jyotish estaba en caída en India, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Imperio Británico había vetado y cerrado muchas cosas, ¿vale? Entonces, cuando un país está en la supervivencia, todo lo que es como sutil o cultural se pierde. ¿Por qué? Porque estás en la supervivencia, ¿ok? Estás en un modo reptiliano, ¿vale? No podemos decir que un modo reptiliano no tiene inteligencia. No por estar en supervivencia pierdes la inteligencia. Simplemente estás en supervivencia. Pero evidentemente la población estaba hacia otras cosas. Entonces, Venkata Ramanan rescató todo eso, ¿vale? Y evidentemente no está todo, pero tenemos algunos textos, ¿vale? Entonces, realmente para aquel que lea en inglés, sus libros, si quieres entender bien Brigu Nandi Nadi, están muy bien, ¿ok? Ahora, es importante que entienda que si no tengo la base de Parashara, otras astrologías van a carecer de sentido y van a carecer de base. ¿Ok? Porque Parashara, por ejemplo, te dice, y eso en BAP 2, ya sabéis que vamos a aprender la Navamsha, empezaremos BAP 3 con la Navamsha a saco, ¿vale? Cuando, por ejemplo, tenemos en la Navamsha a
Venus, aspectado por planetas de fuego, significa retrasos o negación de matrimonio. ¿Ok? Mientras cuando la D1 tengo a Venus con planetas de fuego, puede indicar algún Andanta Yoga y algún maltrato físico, ¿ok? O alguna humillación, ¿ok? Por ejemplo, Sol, humillación, ¿vale? Puede humillar a Venus. Marte puede también dar violencia a Venus, ¿no? Es Yala. Entonces, no es lo mismo de uno con Venus con Agni Graha que de 9 con Venus con Agni Graha, ¿ok? Siempre os digo, hold on, esperar a que cuando aprendamos Navamsha van a cambiar muchas cosas, ¿vale? Entonces, todos esos matices son de Parashara, ¿ok? Entonces, cuando alguien llega a Gemini o cuando alguien llega a Brigu o cuando llega alguna técnica más sutil, se entiende que has pasado por Parashara.